Jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de geografía. Nuestro tema a tratar es política y territorio. La política y el territorio son importantes en cualquier nación. En cualquier parte del mundo se necesita la política. Pero hemos visto que ciertas políticas apuntan al gobierno nacional, apuntan a los cambios, apuntan para el pueblo, para mejorar. Pero ciertas políticas también hacen que el pueblo se ponga rebelde con ellos. Existen la parte de las revoluciones porque están exprimiendo el pueblo en todo el sentido de la palabra. Aumento de impuestos, aumento de la canasta familiar, menos oportunidades de empleo para los jóvenes, ¿cierto? Hemos visto esa parte aquí en Colombia. No hace falta ir a otro país para mirar hacia afuera, porque podemos mirar hacia adentro de nuestro territorio. ¿Cómo está el Estado colombiano? ¿Cómo está nuestro territorio hoy en día? Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la política en el plano territorial? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Un voluntario. A ver. ¿Qué importancia tiene la política en el plano territorial? Básicamente son los que toman las decisiones, supuestamente buscando el bien de todos. Muy bien, Julián. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Esteban, ¿tú qué opinas, Esteban? ¿Qué importancia tiene la política en el plano territorial? Pues yo creo que la importancia que tiene es que, por ejemplo, ellos pueden como que definir qué territorio va a ser de quién, cuál le pertenece a quién y así más o menos. Muy bien. La importancia, jóvenes, que va a tener la política en el plano territorial es establecer esos límites, establecer una política territorial que beneficie al país. Ejemplo, que en el Estado colombiano existen ciertos productos que son necesarios para tener esta relación económica con otras entidades políticas, con otras entidades sociales o internacionales. No hace verdad que vamos a ser productores de café y a quién le vamos a vender café. Tenemos que buscar otras relaciones que permitan llevar este café a relaciones internacionales. Si el mundo no fuera de relaciones sociales, no sería un mundo como hoy lo conocemos. Todos necesitamos esas relaciones sociales. Entremos un poquito en contexto. La política puede ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder en pos de organizar una sociedad o grupo particular. Miren cómo la política toma aquí un poder central. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdan cuando Alemania perdió su guerra o perdió esta guerra mundial con el Tratado de Versalles? Miren que gran parte del territorio alemán fue ocupado por Francia para pagar ciertos intereses que debía la antigua Alemania. Cierto dinero que estaba debiendo a Alemania a estos países vencedores. Estos países vencedores de alguna forma tenían que cobrarse su parte de pérdida, la parte que han invertido. La parte de la política entra a dividir esa parte territorial. ¿Cómo va a estar dividido el país? Aquí hay la parte norte, la parte sur, pero la política tiene que entrar y mirar hacia adentro del propio territorio, no hacia afuera, como hace aquí el Estado colombiano, que mira la lagaña de los otros, pero no mira la lagaña de sus propios ojos. Ejemplo, muchos políticos que tenemos aquí de turno siempre les gusta hablar mal del país vecino, de Venezuela, que Venezuela es socialista, que Venezuela es chavista, que Venezuela hay hambruna, que Venezuela un montón de cosas.
pero nunca va a haber un cierto político de decir que Colombia le hace falta esto, que Colombia le hace falta esto. Supuestamente para los políticos que tenemos aquí en turno, algunos, pero no son todos, Colombia está bien. Colombia es el mejor país, Colombia es el país más feliz del mundo, Colombia es el país que no tiene desigualdad. Los pintan una Colombia donde uno, somos extranjeros. Nosotros somos extranjeros en nuestro propio territorio. Miren que aquí en Colombia simplemente toca irnos a unos cuantos kilómetros para allá a otro territorio nacional y darse cuenta que las políticas no son las mejores, porque no hay buena pavimentación de las vías, no hay buenas oportunidades laborales, no hay buenos centros de salud, los políticos aquí roban, los políticos tienen una tasa alta en su nivel de ingreso, en cambio con el ciudadano común, el pueblo, tiene una tasa muy baja, el salario mínimo que no alcanza para nada. Y según ciertos ministros, el salario mínimo de Colombia es el mejor salario de todos los países a nivel mundial. Para que un país pueda estar avanzando, jóvenes, se necesita un desarrollo muy drástico en las políticas, que la política sea una política transparente sobre todo y le permita al territorio nacional poder desarrollarse al 100%. No hace verdad que se invierte más en Bogotá y en Sincelejo no se va a invertir tanto capital. Se tiene que invertir también. El término política es muy amplio. Ya se puede hablar de política en sentido estricto, es decir, aplicada a los gobiernos y naciones, o en otras instituciones al hablar de política empresarial, institucionales, entre otras. La política, jóvenes, es muy importante hoy en nuestro tiempo. Siempre ha sido importante. Aunque para muchos les parezca aburrido. ¿Y por qué? Porque aquí toman las decisiones del futuro. Toma la decisión en la parte educativa. Toma la decisión en la parte de salud, en la parte laboral. La oportunidad de empleo. ¿Cuántas empresas están generando empleo en Colombia? Hoy hemos visto que el desempleo en Colombia es uno de los desempleos más altos a nivel internacional. Esa brecha de personas activas que están trabajando y personas que están desempleadas es muy grande. La población colombiana tiene población activa para empleo. Pero aquí las oportunidades son muy escasas. Son muy escasas las oportunidades laborales. A pesar de que las personas estén preparadas. Muchos autores definen la política como ejercicio del poder. Porque se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de interés entre pares en una sociedad en particular. Es verdad que a veces hay territorios que necesitan revoluciones para que puedan transformarse. En Colombia no se dio una revolución como tal, no existió. Existió manifestaciones. Miren como el caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de México, que hubo revoluciones y su país cambió muy drásticamente. Cambió la parte económica, la parte de desarrollo territorial mejoró mucho. Pero siendo que ciertos países aún se centran con el modelo neoliberal, con el modelo de la derecha. Brasil es un país de la ultraderecha. En cambio, Chile ha tenido periodos de país de ideología de la derecha e ideología de la izquierda. Ha tenido ambos manos. Pero mire que estos países como Chile, Uruguay han mejorado. Mire incluso México, un país que lo está dominando la izquierda. Y mire que ha mejorado. Entonces aquí la pregunta es, jóvenes, ¿será que la izquierda es mala? Nunca lo vamos a saber porque Colombia nunca ha tenido un gobierno izquierdista y no sabemos si lo va a tener. Muchos apuntan que la derecha es buena, que el capitalismo es bueno, pero vemos que el capitalismo también tiene partes malas porque a veces lleva a los países a una brecha de desigualdad muy grande. Miren el caso de Colombia. Aquí la gente se muere de hambre también en La Guajira. ¿Cuántos niños están desnutridos? Aquí se roban el dinero de las escuelas públicas, de los bienestar familiares, de los bienestar. Se roban hasta la bienestarina. Entonces, vamos a ver cómo está Colombia y después mirar cómo está el mundo. La palabra política proviene del latín politicus, que viene del griego político, que alude a la cosa pública. En el siglo V ante Cristo, Aristóteles popularizó el término en su obra política.
Existen distintas ramas que derivan la política, como es la ciencia política, la filosofía política, la economía, la economía política, entre otros. Es importante distinguir entre las personas que ejercen política, funcionarios políticos, los que se encargan de su estudio politólogo. Miren que la parte de la política en ciertos países mejoró. La política viene de esa parte del siglo V antes de Cristo con la idea de Aristóteles en la antigua Grecia. La política tenía ya en esta parte de Grecia a ayudar al ciudadano. Se hablaba de política en la plaza, ahí se hablaba de política. Ideas propias que ayudaran al desarrollo de la ciudad, a las obras. Ahora, con esto no quiero decir que Grecia estaba desarrollada en aquel tiempo, porque ninguna sociedad del siglo V estaba desarrollada como tal. Que tenía índices de que uno estaba más que uno tenían vías de desarrollo más que otro, es verdad. Grecia no era ajena a ello. Grecia tuvo muchos ilustres que permitieron cambiar el mundo desde la inteligencia. El caso de Aristóteles, con su pensamiento, de Platón o Sócrates. En las funciones políticas vamos a encontrar ciertas actividades. Actividades como cómo va a estar el desarrollo social territorial, cómo va a estar por departamentos ese desarrollo. Miren que todas las ciudades aquí en Colombiana no están bien desarrolladas, no tienen una ruta de comercio estable, porque a veces el gobierno nacional no invierte lo necesario. Y si invierte lo necesario, ciertos políticos de la zona se roban todo el dinero. Se quedan con el dinero joven y es la verdad. Aquí hay que hablar con nombres propios, ¿cierto? Aquí Colombia es un país donde muchos están robando, se enriquecen a costilla del ciudadano común. ¿Cuántas personas aquí en Colombia no pagan más dinero en sus servicios públicos que personas que están en estratos 8, estratos 6, que a veces no pagan nada? Es en Colombia un país de injusticia, simplemente porque los que están en el poder, en los cargos públicos, solo velan para su propia gente, no velan para el pueblo como tal. ¿Para qué sirve la política? La política surgió como una necesidad de los individuos, de organizarse en miras a tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad. Resolvieron conflictos de manera democrática. Ese es el fin de la política, resolver el conflicto de manera democrática. Colombia es un país democrático, pero miren que muy poco hemos resuelto los conflictos de manera democrática. Uno que otro hemos solucionado. Miren que el gobierno nacional se ha sentado a hablar de manera democrática con ciertas élites que le están sangrando a Colombia, o grupos revolucionarios, como es el grupo de la FARC, que hoy en día tiene incidencia. Pero el más daño que se está haciendo aquí en Colombia es el sector de la política, joven. Miren cuántos partidos políticos están engañando a la gente. Solo lo buscan cuando hay elecciones. Mientras tanto, no lo conocen. Llámese la familia Uribe, llámese la familia Samper, llámese la Pastrana, llámese la familia Santos. Solo buscan la sociedad cuando les conviene, mientras tanto no. Y engañarlo, porque aquí la gente es fácil de engañar. Recordemos que Colombia es una población, su gran mayoría no, cierta parte de la población es analfabeta y personas que tal vez no quieren ilustrarse porque repiten como loro lo que los demás dicen. Se cree que tiene sus inicios en el periodo neolítico, cuando la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían poder por sobre el resto. Por lo que se sostiene que la política es tan antigua como la vida en sí. Cuando el ser humano comienza ya a sentarse, ya deja de ser nómada y es sedentario, ya viene una transformación propia. Una transformación propia que va a dar inicio que el hombre, el ser humano, comience la parte territorial a crear ciudades. Y con ello nace la idea de política, ¿cierto? Nace la idea de política, ya con la revolución industrial, comienza una visión del hombre por el hombre.
perdón, una explotación del hombre por el hombre, y se va a crear la propiedad privada. Aquí, la propiedad privada, y tiene rasgos de política. Ya con la Guerra Fría, jóvenes, ya la Guerra Fría entra en un pacto más fuerte. Va a crear cierta ideología donde el capitalismo y comunismo o socialismo entra aquí la división de la política. ¿Eres capitalista o eres comunista? Una de dos, pero ambas cosas no pueden ser al mismo tiempo. Con el tiempo sí lo vas a hacer, o tiene cierta ayuda, como es el caso de Rusia, el caso de China, que funciona con ambas partes, pero más el socialismo se ve más allá. Con esta ideología de la política, vamos a ver qué se necesita para darle orden al territorio. Darle orden al territorio para crear esa parte de gobernaciones, esa parte de alcaldía, esa parte del consejo, darle un nombre a cada estado, darle una garantía de poder, y para que, si no existiera la política, el departamento de Sucre hiciera lo que se le venga en gana. Y miren que la política se necesita para establecer acuerdos, para mantener ciertas jurisdicciones en el Estado. Si no es así, si no es así, jóvenes, muchos ciudadanos de otros países, en el caso venezolano, entrarán como Pedro por su casa. Y miren que para entrar a una nación se necesita ciertos elementos, tener papeles al día, tener visa. Si no existiera la política, muchas personas entrarán a otras naciones sin permiso, como si nada. Miren que esa parte es ilegal, y por eso puede llevar cárcel también a la persona. En un sistema democrático, los ciudadanos eligen a ciertos individuos para que ocupen los principales cargos políticos y desde allí los representen frente a los conflictos o situaciones propias de la vida en comunidad, tanto en el plano interno o externo, en relaciones a otros países. A veces nosotros elegimos a nuestros ciertos dirigentes para que nos representen supuestamente en el poder, pero cuando están en el poder se olvida de quién los llevó. Aquí es un claro ejemplo que el poder corrompe al ser humano. A veces el ser humano se corrompe con tanto dinero que toma y que no sabe hacer. Cuando la gente es pobre y ve mucho dinero, se vuelve loca, jóvenes. Cambian sus creencias, cambian a su Dios por el Dios dinero. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas con esa cantidad de billones se vuelven locos y comienzan a construir su zona, a comprar buenas fincas, a hacer lujo que nunca quisieron. No estoy diciendo que no se den lujo. Está bien vivir dignamente, pero mejor vivir dignamente y honradamente, ayudando a los demás, ayudando a aquel pueblo que te llevó a tener lo que tienes hoy en día. Sistemas políticos. Un sistema político es un conjunto de instituciones, creencias y valores. Generalmente bajo el mando de uno o varios partidos políticos que guían la dirección de un gobierno. Los sistemas políticos varían en cada estado, según la relación que establece entre los poderes que lo constituyen. Los sistemas políticos pueden ser sistemas autoritarios o sistemas democráticos. En la historia de la humanidad, en la parte territorial, en la parte geográfica, vamos a encontrar esa parte donde está la parte democrática y la parte autoritaria. Y esto no es nuevo, jóvenes. Esto viene de tiempo pasado, de la Edad Media. Recuerden la Edad Media, cuando estaban los reinos, los castillos, y que ciertas divisiones de poder estaban divididas. Los nobles, el clero, el pueblo llano. El pueblo llano que vamos a encontrar en la Revolución Francesa, pero acá vamos a encontrar una desigualdad en la Edad Media. Desigualdad que a nuestros tiempos nos lleva y cambia el nombre. Con esta relación, ciertos países se van desarrollando. Con el desarrollo de los países en la parte territorial, se le va a llamar un nombre propio. Países desarrollados o países en vía de desarrollo. Nosotros, Colombia, un país que está en vía de desarrollo todavía. Los sistemas autoritarios se caracterizan por la supresión de las libertades individuales, principalmente la de expresión y representación. Toda actividad política está concentrada en manos de un partido único. Esos sistemas se caracterizan por el poder excesivo atribuido a una sola persona, a un líder. En este caso, un líder, ¿quién sería acá? Sería el presidente de la república, donde recae el poder. Pero ojo, al recaer el poder, el presidente no va a hacer lo que él quiera.
No, que ya vamos con una revolución, vamos con una guerra. No, aquí no se puede, o sea, que sea el líder, sea el presidente, no va a hacer lo que él quiere. Que él quiera. Tiene que tomar decisiones con el mismo pueblo. Este tiempo del líder va a estar por un tiempo prolongado de tiempo, y va a tener una división de poder, muy débil o inexistente. Algunos ejemplos de forma de gobierno autoritaria son la tiranía, la dictadura, la oligarquía y la anarquía. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Aquí en Colombia han existido dictaduras. Alan, ¿tú qué opinas? Aquí en Colombia han existido dictaduras. La persona preguntó algo, ¿Cómo? que se preguntó algo, porque Claro se que me sí. entrecortó. ¿Cómo, profe? Aquí en Colombia han existido dictaduras. Según yo he leído, sí hubo una dictadura de un militar que subió al poder, si no me equivoco. Rojas Pinilla. ¿Sí? Sí, Sí, sí fue verdad. sí, pero en Colombia como tal no había dictaduras. O sea, no era una dictadura, casi era Profe, una el de la dictadura de Rojas Pinilla. Como tal, sí, pero recordemos que para hacer una dictadura tiene que ver poder 12 años, 15 años, 20 años, y como todo, Colombia no sufrió esa dictadura como otros países. Hubo proceso de dictadura, pero no se llevó como tal. Habrá 5 años después. Pero si vemos la parte de hoy en día, Colombia puede tener una dictadura disfrazada de democracia. ¿Cómo así? Miren el periodo de 2002, ¿quién era el presidente? Álvaro Uribe Vélez. Termina su mandato, se reelige otra vez Álvaro Uribe Vélez. Después lleva a alguien más, a Santos. Van 3 periodos presidenciales. Se reelige a Santos, van 4 periodos presidenciales. Coloca a alguien más, no es elegido, coloca a Duque ahora, que es elegido como presidente. Miren que allí se va disfrazando la dictadura. Hoy en día los sistemas políticos van cambiando. Miren que la constitución colombiana se ha reformado muchas veces. Tanto que Colombia ha tenido 7 constituciones en toda su historia, uno de los países más que ha tenido constituciones. Hoy día está la constitución de 1991. Mire que la oligarquía también entra. Aquí Colombia se ha tenido oligarquía, la misma casta familiar. La misma casta familiar jóvenes de aquel tiempo sigue mandando hoy en día. Los Samper, los Pastrana, los Dilalure, los Santos, los Uribe, están aquí todavía, aún se mantienen. Las mismas familias, esas 5, 6 familias, 10 familias, son lo que tiene el control de aquí en Colombia. Esta oligarquía hay que cambiarla. ¿Y cómo cambias eso, jóvenes? Moviendo a la gente que está de abajo. ¿Y quién es la gente que está de abajo? El pueblo. Si el pueblo se mueve, los que están arriba se caen. Pero aquí el pueblo a veces no piensa en ellos mismos, piensan que está bien que esos políticos ganen plata, está bien que robe, pero que haga. No, joven, robar está malo. No, entonces no tiene que hacer obra. Hacer es el propósito de los políticos. No, mira, bravo ese político, bravo. Hizo una ruta, creó, pavimentó la calle tal, creó un parque. Eso es bravo. No, jóvenes, tampoco, no hay que aplaudir nada a un político. Para eso llegaron al poder, para cumplir nuestras necesidades, crear nuevas rutas, crear red de alcantarillado, mejorar el desarrollo económico, mejorar al país. Aquí ni una persona debe aplaudirle a un político, a nada, porque la construcción de estos entes sociales que están realizando sale de nuestro bolsillo, de sus bolsillos jóvenes también. Cuando se paga los impuestos, cuando está comprando un chocolate, está comprando cualquier cosa, el IVA va metido ahí. Cuando usted toma el transporte público, está pagando un poquito de intereses públicos. Sistemas democráticos se caracterizan por la división de poderes. El pueblo no ejerce el poder directamente, sino que elige a sus representantes. Se mantiene en el cargo. Aquí el pueblo, en la parte democrática, elige a su representante de manera por medio del voto.
elige sus representantes para que sean llevados al poder y representen al pueblo. Pero cuando están en el poder se olvidan del pueblo, ¿cierto? Que lo llevó a aquel tiempo y los ayudó. Características de la política. Algunas características más destacadas de la política son: es una forma de poder, es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos, busca resolver los conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común, está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades, es estudiada por los politólogos, se implementa tanto a niveles de los estados como de agrupaciones e instituciones, está plasmada en diferentes sistemas políticos y forma de gobierno. Esta es la política, jóvenes, como interactúa la política en el territorio. Ahora vamos a conocer un poco qué es el territorio. La palabra territorio refiere al área definida, que se encuentra en posesión legal de un individuo, organización, institución, estado o país. El término también puede ser utilizado en las áreas de estudio de la geografía, como va a ser la política, la biología, la psicología. También designamos como territorios todos aquellos espacios que están demarcados y que pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo, que pertenezcan a una persona, grupo social o país. Por otra parte, territorio es un término que a su vez señala el espacio físico que ocupa una manada de animales, en el cual se pueden presentar en ocasiones duelos entre manadas. En el caso de la persona o de la especie humana, vamos a ese enfrentamiento, pero enfrentamiento por un espacio público. Miren que hoy en día los espacios, o la parte de territorio, miren que hay ciertos entes políticos. Miren cómo funciona la política joven, que a veces sacan ley para construir en un espacio verde, construir un espacio ecológico. Miren que se están creando políticas o decretos para construir ahí en la selva amazónica, para construir en esa parte. Miren cuántos hábitats han destruido por el poder del humano, destruyendo el hábitat de ciertos animales. Miren que se crea una ruta de acceso pues, en esa zona que supuestamente es comercial o que facilita la interconexión entre ambas partes. En menos tiempo, miren que a veces hay animales, como tienen que pasar la hora de carretera, hay personas que van muy alta velocidad y atropellan ciertos animales, los matan en la vía, porque estamos invadiendo su hábitat. Estamos invadiendo el hábitat de estas especies. Hay especies que están en vía de extinción gracias al ser humano. Y el territorio se debe cuidar. Y la parte de política se va a caracterizar por ello, cuidar la parte del territorio. La parte política tiene que ir definida con el territorio. Territorio en geografía. En el campo de la geografía, el territorio es una de las áreas de estudio más importantes, ya que se interrelacionan con otras áreas de investigación, como la cultura, sociedad, política y desarrollo. A través de los estudios geográficos de un territorio, también se pueden estudiar y analizar los paisajes naturales, los espacios culturales y sus relaciones con las demás actividades que desarrollan los individuos. En tanto, en el campo de la geografía se desarrollan estudios acerca de cómo interactúan los fenómenos naturales y sociales en los territorios. Miren que la parte del territorio varía mucho y dependiendo su localización. Aquí en Colombia vamos a encontrar una situación muy diferente a la parte de geográfica, donde varias zonas tienen localizaciones diferentes. Bogotá tiene una localización muy diferente a la de Sincelejo. Acá en Bogotá puede ser un clima frío, un clima A, un clima frío. Acá en la parte de Sincelejo, clima C, clima cálido. Clima caliente o clima templado. Perdón, clima templado no, clima caliente. Estos climas fríos varían mucho allá en la parte de vegetación. Acá aprovechan mucho la parte de de la tipología geográfica. Por ejemplo, en Bogotá es apto para sembrar uva, es apto para sembrar manzanas. En cambio, acá en Sincelejo, en la parte de la región Caribe, es apto para el cultivo de ciertos alimentos. El plátano, la yuca, el maíz, la parte de ciertos productos vegetales, son aptos para eso. Pero si los vamos a Boyacá o en la parte del eje cafetero, vamos a encontrar que estas zonas son buenas ¿para qué? Para el cultivo de café a gran escala. A gran escala, ¿cierto? Porque esto lo permite la parte geográfica. También la parte geográfica va a entrar en la parte de la política y el desarrollo como tal. Estudiar ciertos territorios, estudiar y analizar el paisaje natural. En la parte geográfica vamos a encontrar un contexto muy rico. La parte natural.
los paisajes naturales, la parte de la cultura. Vamos a tener esta parte de la geografía con la parte de la población. La geografía humana, ¿cierto? La geografía humana que nos apunta cómo es el contexto que tienen las poblaciones. Mire que usted antes de pandemia interactuaba con mucha gente, a pesar que no lo conocía. Cuando iba en el transporte público, cuando llegaba a los centros comerciales, te topaba con mucha gente. Y mira que ahí te topabas con una sinfín de culturas. Cómo iba vestido el otro, cómo iba vestido la otra persona. Tal vez tiene una cultura diferente. Y vamos a notar cuando vamos de un espacio a otro, una parte de fenómenos naturales o el paisaje natural o muchos espacios culturales. Cuando vamos a La Lorica o cuando vamos a Monpós o cuando vamos a Cartagena encontramos un espacio cultural de tiempos coloniales. Y miren que la parte geográfica cambia mucho con la parte geográfica de Sincelejo. El territorio en la política. En el contexto político, territorio se refiere a la superficie que ocupa un Estado, ya sea soberano o no. Y también el espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. Para las teorías generales, el Estado, la diplomacia, las relaciones internacionales y la nacionalidad, el territorio es una de las condiciones para la existencia y el reconocimiento de un país, así como para determinar los cuales derechos se pueden ejercer en el espacio delimitado. Miren que el territorio y la geografía son importantes, porque aquí comienzan las relaciones políticas con otros países. Miren que si no existieran las relaciones políticas, no íbamos a firmar un tratado de TLC, aunque en verdad no sabemos en qué sentido nos ayuda, porque tenemos más impuestos. Necesitamos relaciones más con otros países extranjeros, que nuestro recurso, que lo que estamos explotando, sea vendido a la parte extranjera. Y ciertos productos extranjeros llegan a Colombia para nosotros necesitarlos. Si eso no existiera así, jóvenes, usted no tenía hoy el acceso de vestir ropa a la marca. Porque mire que aquí hay una conexión, hay libres tratados de comercio. Y esto es lo que lleva al territorio y la política a hacer estos tratados con otros países a nivel internacional. El territorio nacional, ya en territorio nacional cambian muchas cosas. El territorio nacional se refiere a aquella porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce su soberanía y administración política y que cumple la función de marcar sus límites territoriales. Con los estados a su alrededor, el territorio nacional está compuesto por el espacio terrestre, aéreo y marítimo de un país. A su vez, generalmente está dividido o subdividido en territorios más pequeños. Es decir, el principal es el territorio nacional, que es el estado de sí mismo. Por ejemplo, un país luego se divide en regiones, estados, ciudades, municipios, entre otros. Miren aquí la parte nacional. La parte nacional, como el estado colombiano está dividido. Nuestra capital, ¿cuál es? Bogotá. Ciudades principales, Barranquilla, Medellín, Cali. Puertos principales, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta. Y después se va dividiendo en parte por departamento o por regiones. Región Caribe, región insular, región de la Amazonía, región Pacífico. Y por departamento, departamento del Atlántico, departamento del Sucre. Y así sucesivamente vamos dividiendo el territorio nacional. Y aquí fomentando ciertas economías en parte de estos territorios. La economía que se practica en Sucre no es la misma economía que se está practicando allá en Cali. Mire que los rasgos territoriales son muy diferentes. Varía mucho el contexto. Y por último, vamos a tener la ideología. La ideología política, jóvenes, que esto fue un papel fundamental en las naciones hoy en día. Al hacer referencia a ideologías políticas, es posible hacer una división de dos grupos. La política de la izquierda y la política de la derecha. De la izquierda lo dice como tal el socialismo o el comunismo, que buscan principalmente la igualdad social. Y la política de la derecha nos dice como lo es el liberalismo y el conservadurismo, que atacan el derecho a la propiedad privada y al libre mercado. Miren que el libre mercado entra y